El quinto caso clínico, el presentador es el doctor Diego... Evangelina Ahumada, perdón. La doctora es especialista en cirugía general y gastroenterología, es residente del Hospital Italiano de Córdoba. Bueno, buenas tardes. Voy a dar el siguiente caso. Esta es una paciente de sexo femenino, de 50 años de edad, sin antecedentes patológicos previos, histerectomizada por miomatosis en el 2005 y medicada con clonazepam 0,5 miligramos día. En mayo del 2013 consulta al servicio de cirugía por plenitud postprandial, dolor y ardor epigástrico de 3 meses de evolución. En cuanto a los métodos complementarios de diagnóstico, se le solicitó un laboratorio en el cual el hemograma era normal, el hepatograma, GOT y GPT dentro de límites normales, con una FAL un poco aumentada de 2,49 y una gamma GT de 50, bilirrubina en límites normales, una PCR normal y una PP también normal. En la ecografía abdominal se visualiza una imagen hiperecogénica de 20 milímetros de diámetro en fondo vesicular que podría corresponder a barro biliar y presentaba ausencia de dilatación de las vías biliares intra y extrahepáticas. Esta es la imagen de la ecografía abdominal, donde las flechitas en amarillo están indicando el contenido de barro biliar. Se le programa la colecistectomía por vía laparoscópica el 28 del 5 del 2013. El resultado de la anatomía patológica del espécimen fue colecistitis crónica hemorrágica con pericolecistitis. A los 15 días, la paciente reconsulta por persistencia del dolor abdominal epigástrico, ahora era de mayor intensidad y estaba asociado a ardor. Se solicita nuevamente ecografía abdominal y laboratorio. En ecografía abdominal se visualiza una imagen en segmento 5 del hígado de límites netos, tenuemente hipocogénica de 23 por 13 milímetros, que podría corresponder a proceso focal inflamatorio. El colédoco era de 6 milímetros, sin alteración, y ligera dilatación de la vía biliar intrahepática. Acá hay imágenes de la ecografía abdominal poscirugía. En el slide en la parte superior se ve la lesión hipoecogénica en el segmento 5 con Doppler negativo abajo y el colédoco en la parte derecha del slide sin alteraciones. El laboratorio mostraba un hemograma normal, GOT un poco aumentada ya, 60, igual que la GPT de 145, y con las enzimas de colestasis, FAL de 561 y gamma GT de 195 que iban en aumento. La bilirrubina total era 0,43, PCR de 16, eritro de 13, APP normal, un CA 125 un poco elevado de 43,28 y un CA de 19,9 de 35,8, un poco más aumentado de lo normal. Por dicha sintomatología se le solicita la colangioresonancia. En esto se visualiza una disminución del calibre con aspecto filiforme de la parte distal de los conductos hepáticos y del hepático común en relación con un proceso neoproliferativo primario en el ilio. Se observa también una imagen redondeada de 20 milímetros que por el comportamiento con el contraste podría estar en relación con metástasis, lo que llegó a pensarse en una lesión de tipo 4 de Klatskin. Esta es la colangioresonancia, te muestran las secuencias en T1 y T2. En el slide en la parte de arriba, con la flecha amarilla, se ve la lesión hipointensa y la lesión hiperintensa en T2 y T2 FASAT, flechas azules. Y en el slide de abajo, la lesión hiperintensa en segmento 5, que era compatible con metástasis. La resonancia en secuencia T2 en el plano coronal se puede visualizar estenosis en el hepático común, en el cual están las flechas amarillas, y dilatación del conducto hepático izquierdo con las flechas azules.
Esta es la colangioresonancia, donde se ve una importante disminución del calibre, con infiltración del hepático y de ambos conductos hepáticos principales, lo que da el diagnóstico de un tumor de Klatskin. Estas son unas imágenes representativas del tumor, esquemáticas. La resonancia post-inyección de galodinio muestra toma y contraste en fase portal y tardía y escaso refuerzo en la fase arterial, donde se visualizan con las flechas amarillas. Y la evolución de esta paciente es que se realizó una cirugía exploratoria, donde se colocó KER y se tomaron muestras para estudio histopatológico. Como enseñanza de caso y conclusiones, la anamnesis, el examen físico y los métodos complementarios de diagnóstico son fundamentales en el reconocimiento rápido de la misma para así ofrecer un tratamiento oportuno. El colangiocarcinoma proximal es un tumor de gran malignidad, cuya sobrevida media en tumores irresecables es de 6 a 12 meses. La cirugía es un único tratamiento que ofrece curación o sobrevida a largo plazo. En el tumores irresecables, la paliación de la ictericia mejora la calidad de vida y sobrevida. Muchas gracias. Doctor Martín Paradelo, ¿algún comentario? Aunque creo que... Sí, no, nosotros tuvimos un caso parecido en el Sanatorio de Allende hace como 20 años y una paciente joven también, y se le programó para ponerle braquiterapia en el momento de la cirugía y anduvo muy bien. Es lo único que puedo aportar. Doctor Sáez, por favor. Sí, nosotros tenemos una gran frecuencia de neoplasias de la vesícula biliar, y tanto así que en Chile la neoplasia de la vesícula biliar provoca el falso Klatskin, que es invasión de la vía biliar desde el cáncer de la vesícula. Esta enferma, sin embargo, tenía barro biliar, se operó la vesícula, pero eso no justificaba tener estas alteraciones de las pruebas de laboratorio del hígado si no tenía un componente dentro del colédoco, la primera cosa. La segunda cosa es que creo que, desgraciadamente, el hecho que tenga una imagen intrahepática compatible con una imagen neoplásica de metástasis lo hace ser un tumor de Klatskin con muy poco futuro. Y entonces los tumores de Klatskin que se puedan resecar rara vez son aquellos que están comprometiendo completamente la Y de la confluencia. Y entonces en estos pacientes sabemos que todo lo que hagamos va a ser paliativo. Y nosotros probablemente en este caso hubiésemos optado por un drenaje endoscópico de ambos hepáticos, si es posible, y no ir con esta enferma a la cirugía. Ahora, el ideal es tener histología. Los oncólogos siempre están contentos de que uno pueda entregarles la histología antes de iniciar cualquier tratamiento. Y hoy día existe la posibilidad de entrar vía con una coledocoscopía y poder tomar una muestra intracoledoceana en el momento que se instalan las prótesis. Doctor Marangoni. Bueno, a mí me parece muy interesante hacer un par de consideraciones sobre las imágenes y sobre el caso en particular, sobre todo porque cuando vemos, cuando estamos sospechando o vemos sospechando que hay un tumor de la vía biliar y vemos que está dilatada de alguna manera la vía biliar intrahepática y no encontramos la causa verdadera, lo que frecuentemente ocurre es que este tipo de tumores crecen en forma de placa y en general no producen lesiones nodulares bien visibles y bien determinantes desde el punto de vista imagenológico. En este caso en particular la imagen que se veía en el hilio, como se observaba ahí en las resonancias magnéticas, era bastante evidente y eso posibilitó hacer el diagnóstico en forma instantánea con la resonancia magnética, cosa que no ocurre habitualmente. No es que siempre podemos ver la imagen nodular o bien focalizada en un colangiocarcinoma. Entonces muchas veces en los que vemos alguna estenosis muy pequeña del hepático común o del inicio del colédoco,
sugerimos el diagnóstico de colangiocarcinoma, pero en realidad no lo vemos. Así que este caso fue interesante porque logramos ver la lesión. Por otra parte, la resonancia siempre ayuda en el despistaje de otras lesiones dentro del parénquima hepático, como fue con esta paciente que en el segmento 5 tenía también una lesión metastásica. Pero la otra enseñanza es que en realidad hemos operado, esto era un paciente del lugar donde yo trabajo, así que conozco bien el caso. Hemos operado una paciente, le hemos sacado la vesícula, tal vez innecesariamente, ¿no? Si se hubiera ahondado el diagnóstico antes de decidir la cirugía. Y es bueno traer y discutir esto porque porque por ahí siempre parece que estamos siempre sobrepasados de hacer estudios diagnósticos, ¿no? Y hay veces que son realmente necesarios hacer una segunda visualización. Y voy a decir por segunda vez algo que ya dije ante un congreso de cirugía hace unos meses, y en el cual surgieron algunas voces de protesta, que es que yo les decía a los cirujanos que no operarían ninguna vesícula sin hacer antes una colangioresonancia magnética, porque entendiendo que es caro, que no en todos lados está disponible, pero pueden solucionarse cosas como estas, ¿no? Que a veces en la ecografía no se ve exactamente todo lo que puede mostrar una colangioresonancia magnética. Y no solo hablando de los tumores, sino que a veces cuando simplemente un paciente que tiene una colecistopatía litiásica, no es infrecuente que haya anomalías del trayecto o de la desembocadura de canalículos biliares, por ejemplo, de los segmentos 7 y 8 que van a desembocar directamente en el hepático común, y luego en la cirugía laparoscópica lo confunden con un cístico y clampean dos segmentos muy importantes de la vía biliar. Entonces yo creo que en este caso, como en todos los casos, es muy importante hacer una colangioresonancia magnética. Y por último, decir que, como bien dijo el doctor aquí también, nosotros desde el punto de vista de las imágenes con vía percutánea, también podemos aportar algo en el tratamiento colocando drenajes percutáneos y tratando de colocar drenajes incluso internos y externos, y stent también, que lo podemos poner por arriba, y también es una forma de ayudar al tratamiento en estos casos. Es muy importante la coledocoscopía para obtener muestras, porque si no los oncólogos, si no tienen una muestra, no inician el tratamiento por cuestiones legales, así que es todo un desafío el colangiocarcinoma. Gracias, doctor. Hago un pequeño comentario que creo que vamos a estar todos de acuerdo. El estudio ecográfico no debe ser apresurado y tiene que ser hecho en manos expertas. Porque este enfermo ya tenía la metástasis cuando se operó y quizás no apareció en la primera ecografía, lo cual hubiera hecho un cambio total en la estrategia quirúrgica. Y después el estudio de la vía biliar después de una colecistectomía, que también nos puede decir, y muy claro, que ahí había ya una estenosis. Sumado a eso, que el paciente es operado de vesícula teniendo una colestasis. Él ya tenía la colestasis. Es decir, bueno, como dijimos en estos simposios, tratamos de hacer una crítica que no vaya contra una excelente presentación que se ha hecho, sino tratar de sacar réditos diagnósticos que están a la mano del clínico y yo diría en la primera etapa de diagnóstico, porque una mala técnica oculta imágenes o da imágenes que no son. Un pequeño agregado. Si bien hay mucha gente que no va a estar de acuerdo con hacer siempre una resonancia, pero este paciente tenía colestasis. Eso justifica, amén de la ecografía, de haber hecho una resonancia, porque aunque no hubiera sido un Claskin y pudiéramos tener un pequeño cálculo en el colédoco, ya el cirujano al operarlo ya hubiera sabido en qué situación estaba. Así que creo que la colestasis justifica la resonancia magnética a posteriori. Bueno, muchas gracias, doctora.